los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Aleluya, le damos un fuerte aplauso al Señor. Está preparado aquí, la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando a mí. Ahora somos dos o tres o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones que conseguí cantar, todas las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén.
buenas tardes, querida familia de Tierra de Avivamiento. El Señor bendiga tu vida, bendiga tu casa, tu familia. Que un manto de sanidad caiga en el nombre de Jesús sobre nuestra nación, sobre cada familia de la Argentina. Señor, sobre cada iglesia, cada pastor, en el nombre de Jesús, que tu bendición descienda en este tiempo sobre nuestra amada Argentina, en el nombre de Jesús. El Señor te bendiga mucho. Qué alegría poder conectarnos en esta tarde. El tema que voy a desarrollar en esta tarde es este: Israel, el reloj profético de Dios. Israel, el reloj profético de Dios. Dios tiene un reloj y ese reloj se llama Israel. Y para meternos de lleno en este tema y para ir directamente a la palabra, vamos a abrir ahí en Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 12, el último día, los últimos instantes de Jesús en la tierra. Dice así la palabra del Señor, Hechos 1:4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Hay dos lugares geográficos claves que son para la historia de la humanidad. El primer lugar es Jerusalén. El segundo es el Monte de los Olivos, que está exactamente, dice ahí la Escritura, a 1 kilómetro de la ciudad. Son dos lugares que son de tremenda importancia para toda la historia de la humanidad. Dice que Jesús estaba con sus discípulos y ellos, cuando Jesús fue ascendido a los cielos, ellos estaban ahí en el Monte de los Olivos. Dice que regresaron desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén. Ahora bien, los discípulos estaban allí, mirando cómo Jesús era levantado al cielo. Una nube lo oculta y aparecen dos ángeles que les dicen: de la misma manera que Él fue llevado al cielo, de la misma manera va a regresar. Y de acuerdo al profeta Zacarías, sabemos que Jesús va a regresar y va a poner sus pies en ese mismo monte, en el Monte de los Olivos que está allí cerca de Jerusalén. Así que desde el Monte de los Olivos, Jesús pisó por última vez la tierra y fue ascendido a los cielos. Y en ese mismo monte, el Monte de los Olivos, Jesús va a regresar y va a poner sus pies de nuevo en esta tierra. Por eso que Jerusalén y el Monte de los Olivos tienen una importancia crucial en la historia de la humanidad, porque Jerusalén es la ciudad elegida de Dios, es la ciudad santa, la ciudad de David, Sión, el monte Sión. Allí en Jerusalén el Señor va a establecer un reinado sobre esta tierra, de acuerdo a todas las profecías de la Escritura. Y es allí en donde se origina y se acciona ese reloj profético de Dios, en el mismo lugar de Jerusalén. Dice el versículo 7, Jesús le habla a los discípulos y les dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder.
los discípulos estaban tremendamente ocupados y preocupados por el cumplimiento de todas las profecías que ellos conocían del Antiguo Testamento, porque de hecho el Antiguo Testamento tiene una historia que es puntual, que es general y que es central, que es la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel. Y todos los profetas profetizaban el restablecimiento de ese reino con la venida del Mesías. Todos los profetas le apuntan a ese reino de Israel gobernando sobre todas las naciones de la tierra. Por eso es que los discípulos le estaban diciendo a Jesús, a pesar de todas las señales y maravillas que Jesús hacía, a pesar de saber de que Jesús estaba allí cumpliendo con el plan de Dios, habiendo ido a la cruz, habiendo resucitado, los discípulos tenían una pregunta: ¿cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Y el Señor Jesús les dice: mi Padre tiene un reloj, la hora la sabe Él solamente. Y los enfoca a los discípulos a que reciban el poder del Espíritu Santo para ser testigos, para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pocos años después, el general Tito del Imperio Romano invade Jerusalén y destruye totalmente la ciudad, derribando todo, absolutamente todo, hasta el templo de Dios, en donde queda solamente una parte de un cimiento que es hoy lo que es hoy el Muro de los Lamentos. Pero desde el año 70, ese reloj de Dios que se llama Israel fue pausado. ¿Fue pausado para qué? Para el avance de la iglesia, para que la iglesia pueda llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y han pasado siglos y cientos de años donde la iglesia del Señor fue avanzando contra viento y contra marea para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En un intento desesperado de Satanás por frustrar una vez más el plan de Dios, porque eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hace Satanás y todo el reino de la oscuridad. Intenta frustrar los planes del Padre, pero nunca lo va a lograr. No lo logró antes, no lo logra ahora, ni lo va a lograr nunca, porque cuando el reloj del Padre marca una hora, eso se hace. No hay nada ni nadie que lo pueda impedir, pero los ataques de Satanás son muy fuertes. Intentan postergar y frustrar los planes del Padre, los planes de Dios, pero no lo ha logrado. De hecho, Satanás levantó a Hitler y todo ese régimen nazi para poder frustrar los planes de Dios sobre Israel y su pueblo. El holocausto judío del que todos conocemos. Un ataque muy fuerte sobre el pueblo de Dios. Sin embargo, poquitos años después, en el año 1948, habían pasado casi 1900 años. Había ocurrido ese holocausto tremendo para intentar borrar del mapa a todos los judíos de la tierra. Sin embargo, no lo han logrado. Y en el año 1948, poquitos años después de ese hecho, Israel regresa a su tierra de acuerdo a todas las profecías del Antiguo Testamento, en el cumplimiento del plan perfecto de Dios. Y ese día de 1948, ese reloj de Dios que había sido pausado por tantos años para que la iglesia pueda avanzar, para que el Evangelio pueda ser predicado a todas las naciones de la tierra, en el año 1948 el reloj profético de Israel se pone en marcha de nuevo. Y Satanás no puede hacer nada, ni nadie puede hacer nada para frustrar los planes de Dios, para frustrar las profecías del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Ahora, Jesús asciende al cielo con la pregunta de los discípulos: ¿es ahora que vas a restablecer el reino de Israel? Y Jesús les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos. Esos tiempos los sabe el Padre. Pero los ángeles le dicen: ese Jesús que ustedes lo ven ascender al cielo, va a volver y va a regresar. Y el regreso de Jesucristo está íntimamente ligado al restablecimiento del reino de Israel. Porque Jesús va a poner sus pies en el monte de los olivos de acuerdo a la profecía de Zacarías. Y Jesús va a reinar sobre Jerusalén en toda la tierra. Así que se une el regreso de Jesucristo con el restablecimiento del reino a Israel. Por aquellos días del año 1948, del Holocausto, por esos años, nuestro país, la Argentina, entra en ese escenario mundial y espiritual. Entra en ese reloj de Dios. Y por aquellos días, nuestra nación
comete un gran pecado. La Argentina le abre los brazos a muchos de esos jerarcas nazis, de esos principales que rodeaban, incluso, bueno, hay historias hasta que Hitler vino acá, ¿no? Pero eso son historias. Pero sí está comprobado de algunos de esos principales jerarcas nazis fueron cobijados en nuestra nación. De hecho, el año pasado se descubrió un documento donde había el nombre de 12.000 nazis y un montón de cosas, pero sabemos por la historia, por las fotografías que hay, los documentos, en donde submarinos nazis vinieron a estas costas y se les abrió las puertas de esta nación. Y nos hicimos amigos de los enemigos del pueblo de Dios. Algunos fueron al Hotel Edén, allí en La Falda, Córdoba. Otros fueron hospedados en el Hotel de Sierra de la Ventana. Esos hoteles, esas ruinas, porque el Hotel de Sierra de la Ventana está en ruinas hoy. El Hotel Edén lo están acomodando un poquito más. Se vende como destino turístico, como para ver fantasmas y demás. Nuestra nación le abre la puerta a los enemigos del pueblo de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios traen el oro y las riquezas obtenidas con la sangre de todos los judíos que mataron. Los enemigos del pueblo de Dios en este país comienzan a redistribuir esas riquezas. Y nosotros le abrimos las puertas. La Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la Argentina convocaron para el 25 de mayo a las 12 del mediodía un tiempo de oración por nuestra nación. Basados en la escritura que está allí en 2 Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. He participado de varios encuentros de pastores de la Argentina en donde una y otra vez levantamos esta oración de avivamiento, pidiéndole al Señor en el nombre del país perdón por nuestros pecados, perdón por los pecados de la nación, para que Dios perdone los pecados de la Argentina, restaure nuestra nación y sane nuestra tierra. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer hoy foco en todo lo que está ocurriendo. Porque después de que ocurrió todo eso que te estuve contando, vino la bomba a la Embajada de Israel, la bomba en la AMIA. Un fiscal que tenía pruebas aparece el día que tenía que presentarlas muerto. Bueno, y para no desentonar, esta última semana la Cancillería Argentina apoyando al grupo terrorista Hamás. Nuestra nación, desde aquellos días, ha elegido el camino de hacerse amigo de los enemigos del pueblo de Dios. Por eso es necesario pedir perdón. Por eso, como hizo el profeta Daniel, como hizo Nehemías y Esdras, en los días de avivamiento, se levantaba uno en el nombre de Jesús, para pedir perdón no solo por sus pecados, sino por los pecados de su nación. Y esto es lo que tiene que hacer la familia de Tierra de Avivamiento. El 25 de mayo a las 12 del mediodía, levantar una oración, pero hacer foco en un pecado muy grande y fundamental, que ha marcado la decadencia argentina. Porque muchos se preguntan, ¿cómo se explica que en aquellos días donde terminaba la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba semidestruida y Argentina era un país rico y próspero? ¿Cómo se explica la situación deplorable que vivimos hoy en nuestra nación? ¿Cómo se explica un país rico y próspero sea una fábrica de generar pobreza y una máquina de impedir a la gente honesta y trabajadora? Se explica por el pecado, se explica por haber sido puerta, abrirle las puertas al enemigo y a los enemigos del pueblo de Dios, en donde hay una bendición del Padre, que ahora están endurecidos porque ellos rechazaron al Mesías. Pero dice la Escritura que todo Israel será salvo.
Y nosotros tenemos que amar lo que Dios ama. Y tenemos que bendecir lo que Dios ya ha bendecido. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, por la unción que me has dado y como argentino, te pido perdón. Perdón por mis pecados, pero también perdón por los pecados de mi nación. Por abrirle las puertas a los genocidas de tu pueblo. Por haber sido el lugar en donde fue redistribuido y lavado todo ese dinero y esa riqueza a costa de la sangre de tu pueblo. Y por haber como nación recibido el soborno para que todo esto sea posible. Te pido perdón por mí y por mi nación en el nombre de Jesús y te ruego que tengas misericordia de la Argentina. Perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es la oración que tenemos que elevar. Desatar donde la nación fue atada. Así se hace liberación. Se libera donde la nación fue atada, donde la persona fue atada, en el mismo momento en donde la persona le abrió las puertas a Satanás. Eso pasa con una vida, con una familia, con una nación también. Ahora bien, Dios ha sido muy bueno con la Argentina. Porque a pesar de todo eso, a los pocos años, arribó a nuestras tierras el evangelista Tommy Hicks. Una comisión de iglesias había preparado una semana de campañas en el estadio de Atlanta con un evangelista muy conocido. Tenían todo reservado, ese evangelista muy conocido no pudo venir. Y se miraban unos a otros en la comisión organizadora y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y uno dice, yo conozco ahí un evangelista, no lo conoce nadie, Tommy Hicks, está en Chile. ¿Por qué no lo llamamos a ver si viene? Así que Tommy Hicks fue el plan B de esa campaña. Este evangelista está viniendo en el avión de Chile a la Argentina y recibe una palabra de parte de Dios y le dice Perón. Tommy Hicks no entendía nada, pero sabía que venía de parte de Dios. Así que le dice a la azafata, cuando cruzaba allí los pasillos, Perón, ¿qué onda? ¿Qué es? ¿O quién es? No sé qué es. La azafata dice, Perón es el presidente de la Argentina. Así que Tommy Hicks tenía una dirección clara de parte de Dios. No solo para hacer esa campaña en el estadio de Atlanta, sino para ir a ver al presidente Perón. De hecho, se presentó en la Casa Rosada. Imagínate, a Tommy Hicks no lo conocía ni en las iglesias evangélicas acá, menos lo iba a conocer Perón y todo el gobierno. Sin embargo, la historia es riquísima, es tremenda, pero para hacerte la historia corta, lo que es el largo de la historia, hacerlo corto, entra en la Casa Rosada un hombre que tenía un problema en el pie. Así que, obviamente, Tom Hicks dijo, vengo a ver al presidente, estás loco, que quédate ahí acostado, no te podemos atender. Pero él se quedó un ratito ahí y entró alguien a la Casa Rosada medio rengueando. Y le dijo, ¿puedo orar por vos? ¿Tenés ese problema en la pierna? Y la persona lo miró y dijo, bueno, dale. Le puso la mano, fue sanado instantáneamente. Resulta que esa persona era un colaborador directo del presidente. Así que, y dice, ¿usted para qué está acá? Estaba sorprendido. Estaba impactado por una señal de parte de Dios. Fue sanado en el momento. Yo vengo a ver al presidente. ¿Cómo no? Espere 5 minutos. Ahí lo recibieron, lo sentaron. Espere 5 minutos, usted va a ir. Y Tommy Hicks pudo hablar con el presidente Perón. Pudo orar por él, le predicó el evangelio. De hecho, la historia termina con el presidente Perón dándole también el estadio de Huracán, porque cuando Tommy Hicks arranca la campaña en Atlanta, había 3 personas, 3 gatos locos, todos allá en la tribuna. Es como ahora, viste que el fútbol sin gente, que hay 2 locos por allá, 3 por allá, se escuchan los gritos. Así empezó la campaña, un montón de gente en el escenario, la adoración, la alabanza, Tommy Hicks predicando, prácticamente solo. Están las fotos, los documentos históricos, son reveladores y tremendos. A los pocos días ese estadio explotó de gente, porque las señales, las maravillas, el mover del Espíritu Santo era tan fuerte. Decían que cada noche después de la campaña venía un camión de la municipalidad para recoger las muletas de tantos paralíticos que eran sanados. Empezó a explotar eso. Una semana se convirtió en 2, en 3, terminó en Huracán, la gente afuera, los baffles, los parlantes, un mover de avivamiento del Espíritu Santo. Pocos años después de aquellas grandes campañas de Tommy Hicks en la Argentina, el Señor levanta a Omar Cabrera Padre y un avivamiento que arrasa
toda la nación, comenzando en el interior del país, en Entre Ríos, unas campañas. Cuenta la gente que iba ahí, los pastores que participaban allí, que en los pueblos del interior se agotaba la nafta, porque todo el mundo le cargaba nafta, porque el reverendo Omar Cabrera predicaba en lugares descampados y todos querían ir. Y un mover de Dios otra vez sacude a la Argentina con señales, con maravillas, con milagros. Miles y miles se convierten al Señor. Miles y miles son sanados de sus enfermedades. Milagros creativos, un mover tremendo. En la década de los 80 el Señor levanta al evangelista Carlos Anacondia de todo el ministerio y otro mover de Dios que arrasa la nación. Un mover de avivamiento tremendo que sigue vigente aún hasta nuestros días. El ministerio de Omar Cabrera lo ha seguido el reverendo Omar Cabrera hijo. Iglesias por todo el país con un fuerte llamado al ayuno y a la oración. El ministerio de Carlos Anacondia, del cual tuvimos el privilegio de estar sirviendo junto a ellos. Un mover de Dios en milagros, en señales, en maravillas, en victoria sobre el enemigo, en echar fuera demonios, en desatar a la gente. Miles y miles, decenas de miles viniendo al Señor. Avivamiento, eso es avivamiento. En los 90 el Señor levanta al pastor, al reverendo Claudio Freyson, y otro mover poderoso del Espíritu Santo empieza a barrer la Argentina. Vigente aún hasta nuestros días. No solo en la Argentina, sino que todos estos moveres de Dios, del Espíritu Santo, impactaron en todas las naciones de la tierra. Impactaron en el mundo. Muchos vinieron a beber de las aguas del Espíritu Santo que brotaban y que fluían desde este país. Moveres de avivamiento, de despertar espiritual, señales, prodigios, milagros, maravillas. Un mover de Dios que impactó el mundo y el planeta entero. En los últimos tiempos, ya el Señor estaba levantando y está levantando a una nueva generación. Ya no de un solo hombre y todo un ministerio atrás, sino una generación de adolescentes y de jóvenes y también de muchos adultos y ancianos, con hambre por un despertar espiritual, con sed de avivamiento. Y el Señor estaba generando esa última generación profética de avivamiento, con el fuego de Dios, con las señales, los prodigios, las maravillas. De hecho, nosotros como iglesia nos metimos de lleno en ese llamado. Y el Señor comienza a través de el pastor Lou Engley a convocar a distintas naciones, al ayuno, a la oración, a ser enviados. El movimiento es Descend, el enviado. Enviando adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que quieran participar de este último y gran avivamiento, enviarlos. Todo estaba listo en el año 2020, en el estadio de Vélez Sarsfield. Todo estaba listo para que ese mover de Dios venga a la Argentina, con una generación de adolescentes, jóvenes y también de adultos y ancianos, hambrientos por el Espíritu Santo, hambrientos por un avivamiento, con deseos tremendos de recibir y llevar adelante el llamado de Dios. Días antes de este evento, una vez más, Satanás siempre intenta frustrar los planes de Dios, pero no lo logra. Lo que sí ha hecho lo ha postergado. Días antes de la cancha de Vélez, la Argentina entró en un encierro totalmente ridículo. Y las iglesias fueron clausuradas. Aquí en Buenos Aires, 9 meses se clausuraron los templos. Y ahora enfrentamos una nueva clausura. Y Satanás ha postergado y ha enfriado el corazón de esa generación de avivamiento. Pero los planes de Satanás nunca pueden interferir con el plan del Padre. Jamás. De hecho, cuando nació Jesucristo, el Mesías, Satanás movilizó a Herodes a matar a todos los niños menores de 2 años allí en Belén. Quiso frustrar los planes de Dios, no pudo. De hecho, cuando se cumplía en los días de Moisés, el tiempo de la promesa de Dios hecha a Abraham, Satanás quiso frustrar los planes de Dios, mandando a Faraón a asesinar a todos los niños varones, pero no pudo. Satanás levantó a Hitler para sacar del mapa al pueblo de Dios, no pudo. Y yo declaro
que Satanás no puede contigo, no puede con esta generación de adolescentes, de jóvenes, de adultos y ancianos, con hambre de avivamiento, llenos del Espíritu Santo, preparados y dispuestos a cumplir la gran comisión. No puede, no puede. Y si Satanás no pudo con aquellos, no puede contigo, no puede contigo, no puede, en el nombre de Jesús. Por eso esta palabra enciende, es una palabra profética para encender tu corazón, porque el tiempo es ahora. Dice la Escritura que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Judíos y samaritanos en aquellos días ni se hablaban, menos hombres con mujeres. Sin embargo, había una mujer que fue a buscar agua del pozo y ahí estaba Jesús haciendo una parada en el camino. Sus discípulos habían entrado al pueblo a comprar alimento. Jesús le empieza a hablar a esa mujer y Jesús le dice a la samaritana: la salvación proviene de los judíos. Y la mujer le dice: yo sé que va a venir el Mesías, Él nos va a enseñar todas las cosas. Y Jesús le dice: el Mesías soy yo. Y la mujer es impactada porque Jesús le habla del Espíritu Santo, le da una palabra de ciencia. Y enseguida la mujer sale disparada a decirle a toda la gente que se había encontrado con el Salvador del mundo. De hecho, eso lo afirma ahí. Fíjate lo que dice Juan, capítulo 4, del versículo 42. Fíjense lo que termina diciendo la gente ahí de Samaria. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Hay un Salvador del mundo. Su nombre es Jesús. Yeshua, en el idioma que se hablaba en aquellos días. El tiempo es ahora. Satanás nos ha clausurado la iglesia. 9 meses el año pasado. No sabemos cuánto tiempo más. Hay un reloj que tiene el Padre, que es el reloj de Israel, que está muy activado en estos días. Pero hay un reloj también que tiene nuestro Señor Jesucristo, que nos enfoca. Fíjate lo que dice el Señor Jesús en el contexto de este pasaje, en el versículo 35, Juan 4:35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Iglesia del Señor, el tiempo es ahora. No se pudo hacer descend, pero el llamado de Dios sigue vigente. Las calles y las plazas son los nuevos lugares donde la iglesia se tiene que levantar a orar, a adorar y a evangelizar. Los hospitales son los nuevos lugares donde la iglesia debe estar bendiciendo y debe estar orando. Por eso estamos saliendo. Estamos generando un programa, una estrategia para que el avivamiento pueda fluir como está fluyendo en distintos lugares de nuestro país. Y nosotros no vamos a estar afuera de esa revolución de avivamiento de parte de Dios. El tiempo es ahora. Este es el tiempo para hacer iglesia afuera, en las calles, en las plazas. El tiempo es ahora, el llamado de Dios es ahora. Satanás ha intentado frustrar los planes del Padre, los planes de Jesús. Siempre nosotros estamos postergando. Jesús le dice a los discípulos, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses? ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses para que todos estén vacunados, para que se abran la iglesia, para que puedan hacer lo que querían hacer? ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses todavía? Jesús dice, yo les digo que el tiempo es ahora, la cosecha está madura ahora. Este es el tiempo, este es el momento, este es el tiempo del avivamiento. Porque el Señor está haciendo un descend ahora en tu corazón. Te está enviando. Espíritu Santo, confirma ahora en el corazón de esta generación de avivamiento. Confirma, Señor, ahora. Jesús enfoca a su pueblo y le dice, van a recibir poder por el Espíritu Santo. Un poder para hacer señales, prodigios y milagros.
El Señor dice, ya no voy a levantar a un hombre o a una mujer, voy a levantar a toda una generación. Satanás ha querido frustrar ese plan, pero ese plan se activa hoy mismo en el nombre de Jesús, en tu corazón y en toda tierra de avivamiento, porque se está activando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Ya hay iglesias que están tomando las plazas, los lugares, las calles, y nosotros como tierra de avivamiento no nos quedamos afuera. Por eso tiene que haber en tu corazón la abundancia de la multiplicación, la expansión y la revolución de avivamiento. De la abundancia del corazón habla la boca, y lo que habla la boca se manifiesta en nuestro mundo natural. Ese es el proceso de Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Quiero escucharlos hablar de multiplicación, de expansión y de revolución. No estoy escuchando a muchos hablar de eso, porque no está en su corazón todavía. ¿Cómo hacemos para que la multiplicación, la expansión y la revolución empiece en nuestro corazón, lo hable en nuestra boca y se manifieste en el mundo natural? Con ayuno y oración. Por eso está en la página de internet. El ayuno de rompimiento que hicimos el año pasado, los 21 días de ayuno que hicimos este año, para volver una y otra vez y poder ayunar y orar hasta que estas palabras de parte de Dios que tienen que ver con el avivamiento puedan anidarse en nuestro corazón, para que nuestra boca pueda hablar de la abundancia que está en nuestro corazón. Pero eso lo hace el Espíritu Santo, porque el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, y todo este evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y luego vendrá el cumplimiento del regreso de Cristo y del restablecimiento del reino a Israel. Y yo quiero ser parte, y animo a toda la iglesia Tierra de Avivamiento a ser parte de esta revolución de avivamiento. El momento es ahora. No dicen ustedes que falta tiempo todavía a ver qué estamos haciendo. No, el tiempo es ahora. Este es el tiempo de levantar el nombre de Jesús, de levantar el nombre de Yeshua. Por eso allí donde estás, cerrá tus ojos por un momento para poder recibir esta impartición, para que la impartición de la palabra ahora baje a tu corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el amor del Señor no se gana ni se merece. A pesar de que te haya enfriado el enemigo y las circunstancias de este tiempo, el amor del Dios se recibe por gracia. Y el Señor necesita corazones encendidos, bien calientes en el Espíritu Santo, fervientes para servir al Señor, para llevar el Evangelio de Jesucristo. Ese amor no se gana ni se merece, de gracia se recibe. Vamos, su amor. Su amor no se gana ni se merece, su amor no se gana, de gracia se recibe. Recibe del amor de Jesús. Recibe. Allí donde estás, cerrá tus ojos por un momento y eleva una oración al cielo, a que tu corazón se encienda con el amor de Jesús. Se recibe del amor de Jesús, del amor de Jesús. El tiempo es ahora. Basta de postergaciones, basta de estar encerrados. La iglesia sale a las calles, sale a las plazas. La iglesia ilumina a este mundo de tinieblas. Somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Toma autoridad y posicionate en el tiempo que te toca vivir para interceder por nuestra nación y para llevar el Evangelio con señales y maravillas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aunque Jesús está diciendo todavía, bueno, no se preocupen por esto, no les toca saber ustedes la hora en que el Padre tiene destinado todas estas cosas. Más bien sean llenos del Espíritu Santo, reciban el poder del Espíritu Santo, reciban el poder del Espíritu Santo para ser testigos, y que ese avivamiento que siempre está surgiendo de nuestra nación pueda surgir ahora una vez más con toda una generación que está en la calle y en las plazas. En el nombre de Jesús, ese avivamiento que fue brotando a lo largo de los años, a pesar de este gran pecado que ha cometido la Argentina, va a seguir brotando, y hay una fuente
que se está abriendo. Hay un pozo de avivamiento en donde está fluyendo el Espíritu Santo, el río de Dios, para que un avivamiento aún mayor del que Tommy Hicks, aún mayor del de Omar Cabrera, aún mayor del evangelista Carlos Anacondia, aún mayor del que en los años 90 del reverendo Claudio Freyson, un avivamiento en donde toda una generación ayuna, ora y predica a Jesucristo, tiene una intimidad con el Padre, un fuego de Dios, y lleva el Evangelio con señales y maravillas, milagros en las calles, en las plazas. Este es el destino de gloria que tiene esta nación. Por eso ahora, Señor, imparte este espíritu profético en el nombre de Jesús. Enciende el corazón de tu pueblo, enciende el corazón de tus hijos, en el nombre de Jesús. La esperanza de gloria es porque tenés a Jesús en el corazón. No importa si tenés 10, 15, 90 años. No importa si estás pasando tiempos emocionalmente dispersos. Sí, son tiempos muy difíciles. Cada día lucho para que el Espíritu gane sobre mi carne y sobre mis emociones. Cada día es una lucha de todos los días. Pero la lucha es por el Señor, la lucha es por el avivamiento. La lucha es para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nosotros, sobre el llamado que Dios nos dio. Recibe esta palabra ahora. Recibe esta palabra. Vamos a pronunciar el nombre de Yeshua. En el nombre de Jesús vamos a pronunciar su nombre. Y que lo escuche bien el infierno. Y que lo escuchen bien los enemigos del pueblo de Dios. No podrán contra el plan profético que Dios tiene para la iglesia, para Israel y para todo aquel que cree. Porque para el que cree todo es posible. Vamos, acompáñame a adorar al Señor ahora. La tierra